¿Qué tal, estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Rosario? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en esta semana número 31, tema 28. Mi plan de vida desde mis oportunidades y riesgos. Y explicamos con argumentos los recursos mejor aprovechados de mi región. La competencia a desarrollar explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es comprender los propósitos de la experiencia de aprendizaje, mi plan de vida desde mis oportunidades y riesgos. También identifica los recursos con los que cuenta la comunidad y explica cuáles son los más aprovechados. Muy bien, estudiantes. Primero debemos conocer, ¿verdad?, qué son los recursos. Para empezar, cuando hablamos de recursos, lo vamos a relacionar bastante con la economía, ¿verdad? Con los recursos económicos y también obviamente con los recursos naturales. El concepto de recurso, al igual que su clasificación en renovables y no renovables, recuerden que nosotros conocemos exactamente qué son, ¿verdad?, los recursos renovables y no renovables. Estos recursos tienen un vínculo con el hombre, naturaleza, sociedad, ¿verdad? Entonces, el hombre, gracias a la naturaleza, va a obtener esos recursos. ¿Para qué? Para que la sociedad progrese, para que la sociedad se desarrolle. Entonces, queda claro que la idea de recursos proviene de las ciencias económicas, obviamente que son ciencias sociales, y no de las ciencias naturales. Aunque esta ciencia ayuda a comprender las características que tienen esos recursos cuando se refiere a productos que se encuentran en la naturaleza o que son producidos por los seres humanos. Entonces, todos los productos, elementos que hay en la naturaleza van a ser denominados recursos. Y estos recursos se van a hacer o se van a proyectar en el plan económico de la sociedad. Entonces, pero no hemos venido aquí a hablar de economía, ¿verdad? Hemos venido a hablar de los recursos naturales propiamente dichos. Y nuevamente recalco que las ciencias naturales o los recursos naturales están íntimamente relacionados con los recursos económicos, con la economía. ¿Por qué les digo esto? A ver, cuando hablamos de recursos naturales, nos referimos a que son todos los elementos que hay en la naturaleza, que hay en el ecosistema, y también no solo los elementos, sino las fuerzas de la naturaleza que el hombre usa para sostener su existencia o para que su vida sea mejor. Es decir, en la naturaleza vamos a encontrar varios recursos, como es la flora, muchas plantas, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar para satisfacer ciertas necesidades. Quiero cuadernos, quiero muebles, utilizo las plantas. Quiero ciertos alimentos, utilizo las plantas. Quiero carne, quiero pieles, utilizamos los animales. Entonces las plantas, animales son recursos, son elementos que nosotros usamos para satisfacer ciertas necesidades, ¿verdad? A eso llamamos recursos. El suelo es un recurso, porque gracias al suelo nos dan ciertos productos para alimentarnos. El agua es un recurso, ¿verdad?, para vivir. Entonces, estudiantes, todos los elementos o fuerzas que hay en la naturaleza son recursos naturales, porque estos recursos van a ayudar a que nosotros, las personas, nos ayuden a mejorar nuestra existencia y nuestra calidad de vida. Recuerden que cuando hablamos de recursos naturales vamos a mencionar, ¿verdad?, la luz solar, el agua, el suelo, el aire, los diferentes minerales que hay,
la energía de las mareas, la energía eólica, la flora, la fauna, el calor, entre otros. Todo lo que encuentras en un ecosistema, en la naturaleza, es un recurso natural. Todo lo que te ayude a ti es un recurso natural. Seguimos. Si hablamos de recursos naturales, debemos mencionar sobre el desarrollo sostenible. Hace un rato hemos dicho, ¿verdad? Nosotros las personas vamos a utilizar todos los recursos que hay en la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades y para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra calidad de vida sea mucho mejor. Entonces vamos a utilizar las plantas, vamos a utilizar todos los animales, vamos a labrar y trabajar el suelo, vamos a utilizar el agua a nuestro antojo. Entonces, si hacemos todo eso a nuestro antojo, sin medir las consecuencias, debemos sí o sí hablar sobre el desarrollo sostenible. Entonces, estudiante, ¿qué pasa cuando ustedes explotan el suelo, explotan la flora, explotan la fauna, ¿verdad? Van a dañarlo. Y si dañan, poco a poco va a ir desapareciendo. O no va a producir lo mismo como producía antes, ¿verdad? Es por eso que debemos hablar sobre el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, la de hoy, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Es decir, ¿verdad? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, es decir, que nosotros podemos usar los recursos de la naturaleza, pero sin dañarla y sin agotarla. ¿Para qué? Para que estos mismos recursos les sirvan a nuestros hijos, a las generaciones que vienen después. No debemos ser egoístas. Todos debemos practicar el desarrollo sostenible. Entonces, estudiantes, cuando hablamos de desarrollo sostenible, si practicamos esto, obviamente va a favorecer al ambiente, va a favorecer a la flora, fauna, al aire, el suelo, el agua. ¿Y esto qué hace en nosotros? Nos estimula, ¿verdad? Nos da valores. Y obviamente, si una persona con valores va a mejorar su salud y a la vez va a fomentar el desarrollo sostenible hacia otras personas. Recuerden, estudiantes, que nuestro planeta suministra todo lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, como es alimentación, vestido, vivienda, ¿verdad? Todo eso te brinda la naturaleza. Recuerda que somos más de 6.000 millones de humanos y toda esta cantidad de personas consume estos recursos naturales. Qué bonito sería que todos ellos practiquen el desarrollo sostenible, pero no es así. Ya sabemos que hay extinción de animales por la caza indiscriminada, hay tala de árboles. Entonces, si hay todo eso, obviamente las personas no están practicando el desarrollo sostenible. Recuerden, estudiantes, que el aumento de la población humana hace que también consuman mucho más recursos naturales. Y poco a poco estos recursos naturales se van a ir agotando. Todo para satisfacer las necesidades de las personas, que cada día van creciendo. Recuerden que los seres humanos utilizan los recursos naturales en varios aspectos, ¿verdad? Utilizan como fuentes de energía, como bienes de consumo, medios y objetos de trabajo. La humanidad no puede existir sin utilizar los recursos naturales, eso es cierto. Nosotros sí o sí debemos de consumir recursos naturales, usar estos recursos naturales. Pero, ¿qué debemos hacer? Sin afectar a su cantidad y calidad, y por consiguiente sin realizar cambios en su entorno natural. No debemos dañarlo. Muy bien, estudiantes. Practiquemos el desarrollo sostenible, fomentemos el desarrollo sostenible. Vamos a hablar de la clasificación de recursos. Recuerden que cuando hablamos de clasificación sobre los recursos, hay muchos tipos de clasificación, pero obviamente el más conocido son los recursos renovables y no renovables. Es de los que vamos a hablar hoy. Los recursos renovables. Los recursos renovables
son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiempo. Es decir, eh, los recursos naturales son aquellos que no se pueden terminar. Entre comillas, no se pueden terminar, que no es del todo cierto. Ejemplos de recursos naturales renovables son las plantas, los animales, el agua y el suelo. Nuevamente dije, entre comillas, que no se puede terminar. Yo sé que existe un montón de variedad de plantas, ¿verdad? Pero hay plantas que ya están extintas. Eso quiere decir que sí se está acabando por diferentes motivos. Hay animales que ya están extintos, se están terminando por diferentes motivos. Entonces no podemos decir, ¿verdad?, que nunca se van a acabar. Nosotros debemos cuidarlos para que no se terminen. Nosotros debemos apoyar en eso. Algunos recursos naturales renovables son la biomasa. Cuando hablamos de biomasa es la quema, ¿verdad?, de madera. Estamos hablando de los bosques. Y hay tala indiscriminada. Si no se cuida, los bosques van a terminar. Pero por el momento es denominado un recurso renovable porque se renueva naturalmente. Pero podemos ayudar a que los bosques crezcan, ¿verdad? Nosotros podemos plantar, ayudar a la naturaleza. No debemos dejarle todo el trabajo a la naturaleza. Nosotros también debemos de apoyar. Otro recurso renovable es el agua, la energía hidráulica, la radiación del sol, el viento, las olas, la energía geotérmica, las plantas y animales en general. Todos ellos son ejemplos de recursos renovables, porque se van a ir renovando, ¿verdad?, con el tiempo, siempre y cuando nosotros apoyemos en muchos de ellos. Los recursos naturales no renovables, los recursos que son susceptibles debido a que su renovación, regeneración o recuperación toma lapsos de miles de millones de años, que es lo contrario de los renovables, ¿verdad? Los renovables se renovaban rápidamente, pero en cambio los no renovables se demoran millones de años. Ejemplos, el petróleo, ¿verdad? El petróleo se demora millones de años. Metales y minerales, gas natural, depósitos de agua subterránea, hidrocarburos. Entonces, todos ellos se demoran, incluso el agua subterránea, el agua que nosotros bebemos, se demora para convertirse en agua potable, bebible. ¿Por qué un recurso natural renovable puede dejar de ser renovable, o sea, convertirse en no renovable? ¿Por qué? Lo mencionábamos hace un rato, ¿verdad? A ver, aquí tenemos un bosque, árboles, plantas. Son recursos renovables, ¿verdad? Porque se renuevan por sí solos, la naturaleza lo hace. De estos mismos árboles caen semillas y salen nuevos árboles. Nosotros podemos talar aquí un árbol y va a salir otro árbol de al lado, ¿verdad? Siempre teniendo cuidado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una tala excesiva? Ya va a ser muy difícil que esta zona donde no hay árboles se convierta en esta. Ya va a ser muy difícil. Entonces, si hay una tala indiscriminada, no, este recurso natural o renovable podría convertirse en un recurso no renovable si nosotros hacemos eso. Lo mismo pasa con el agua, ¿verdad? Profesor, pero si el agua es un recurso renovable, porque tiene un ciclo, hay el ciclo del agua y eso se renueva naturalmente, la naturaleza lo hace. Muy bien. Pero el agua que nosotros bebemos se renueva lentamente. A ver, estudiantes, ustedes ya saben que los polos, los glaciares se están derritiendo, ¿verdad? Aquí tenemos una foto, a ver. En esta foto son el glacial hace muchos años atrás, lleno de hielo, y aquí en la actualidad, con poco hielo. Recuerden que los glaciares son las principales fuentes de agua dulce, de agua que nosotros consumimos.
Entonces, si está desapareciendo, obviamente el agua que nosotros estamos consumiendo también va a ir desapareciendo poco a poco. Yo sé que en estos momentos el agua es un recurso renovable, pero ya se está convirtiendo en un recurso semi-renovable. ¿Qué quiere decir? La naturaleza está produciendo agua potable, muy bien, pero nosotros estamos consumiendo demasiado, le estamos ganando a la naturaleza y nos va a faltar agua. Es por eso que algunos recursos naturales renovables pueden dejar de ser renovables. Ustedes van a sustentar esta pregunta con sus propias palabras y colocar un ejemplo. Muy bien, estudiantes, les toca el turno a ustedes. ¿Qué es un recurso natural y por qué es importante? Van a sustentar esa pregunta. Diga cuáles son las diferencias entre los recursos naturales renovables y no renovables. Aquí he puesto dos diferencias y también ejemplos. Si encuentran más diferencias, pueden colocarlos. Por ejemplo, la primera diferencia, tiempo de regeneración. Aquí está recursos renovables y no renovables. Uno de ellos tiene un tiempo de regeneración rápida y el otro dura millones de años, miles de años. Pueden colocar regeneración rápida, regeneración lenta. También en el texto dice sobre los recursos renovables y no renovables. Algunos son limitados y otros son ilimitados. Van a colocarlo donde corresponda. Y también ejemplos de recursos renovables y ejemplos de recursos no renovables. Por ejemplo, ¿verdad? Los minerales, ¿dónde va? ¿Recursos renovables o no renovables? Ustedes van a colocar. Seguimos, completar el siguiente cuadro. A ver. Cosas que usas o haces diariamente, ¿verdad? Que tú consumes. Aquí he puesto como ejemplo, muy bien, yo consumo casi diariamente el plátano, utilizo sandalias, pecanas, es lo que hay en mi región. Recuerda que ustedes van a colocar acá cosas relacionadas a su región. Van a colocar en esta columna, ¿es artificial o natural? Obviamente si es una fruta va a ser natural, ¿verdad? Si es una sandalia va a ser artificial, creada. ¿Es renovable o no renovable? Van a colocar la pecana con el plátano, como son frutas, son plantas, obviamente son renovables. Y el lugar de procedencia. Entonces ustedes van a colocar el lugar de procedencia que ustedes sepan, que más o menos sepan. Entonces, estudiantes, de preferencia colocar cosas que hay en su región. En su región hay mucho, miren. En Pachacúten hacen, por ejemplo, siembran uva para hacer pasa. Hay, hay pecanas, hacen chocotejas. Entonces, todo lo que se produzca en su región, van a colocarlo aquí. Van a llenar este cuadro. Y por último, y el más importante, explica por escrito cuáles son los recursos con los que cuenta tu región y cuáles son los más aprovechados. Van a colocar acá todos los recursos que ustedes han colocado aquí, pero son los recursos de su región, recuerden, de su región nada más. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.